Buenos días, hermanos. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Señor, gracias por tu bendita, infalible e inerrante palabra. Háblanos hoy por medio de tu Santo Espíritu, por medio del Espíritu de Cristo, para que seamos convencidos del Evangelio. Padre, si aún tenemos dudas, incluso siéndonos o llamándonos cristianos, convéncenos hoy de que tu palabra es inerrante, Señor, y tu palabra se cumple. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, el mensaje de hoy se llama el anunciado por los profetas. El anunciado por los profetas. Hermanos, esto está en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro fue escrita en el año 65 después de Cristo, hermanos. Fue escrita por el apóstol Pedro. Sin embargo, en el capítulo 5, del verso 12 al 13, se muestra que también estaba Silvano. Dice, por conducto de Silvano. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, estaba con ellos también esa carta, aunque Pedro es el autor principal, ellos, Marcos y Silvano, también hacían parte de lo que se estaba transmitiendo en ese momento a la iglesia, digamos. Fue escrita desde Babilonia, nos dice en el verso 5:13. Sin embargo, no existen registros, y ahí hay varias posturas con respecto a este tema. Realmente no es importante, pero simplemente para mencionarlo, no se ven registros de iglesias ni en Babilonia ni Mesopotamia, que hacía parte que era la misma zona. Entonces muchos la relacionan que simboliza Roma. Sin embargo, si es Roma, tuvo que haber sido ya al final del ministerio de Pedro, no cuando Pablo escribe la carta a los romanos y no saluda a Pedro, porque los católicos dicen, miren, Pedro fue el primer papa porque estuvo en Roma y no sé qué. Bueno, pues si estuvo, o sea, tal vez sí estuvo al final, pero era ya cuando se iba a morir, porque la carta nos dice que ya el Señor Jesucristo le había dicho que él se iba a partir con él. Entonces los católicos utilizan muchas veces esto, pero cuando Pablo escribe la carta a los romanos, no saluda a Pedro. Entonces digamos que al final de cuentas no importa, lo importante es lo que dice la carta finalmente. Alienta en los padecimientos, persecución y la dispersión. Mire que en el verso 1 dice a los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces es un consuelo que le da, porque estaban siendo dispersados por toda esa zona, por toda Asia. También da esperanza de la herencia futura e incorruptible, lo vemos ahí en el verso más adelante, versos 4 y 5, y nos muestra que Cristo, también el sufrimiento como un propósito, y también que Cristo también padeció. Entonces, para que nosotros veamos lo que Cristo hizo, lo que Él tuvo que sufrir, lo que tuvo que padecer, para que nosotros también nos consolemos en medio de esta carrera. Pero al final lo que nos manda es a ser fieles en medio de todo, de cualquier circunstancia, cualquier situación. Matthew Henry dice, Cristo fue el tema principal de los profetas. Ya enfocado a esta cita bíblica. Recuerden cómo arranca: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Cristo fue el tema principal de los profetas. La indagatoria de ellos en los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían condujeron a una visión de todo el Evangelio, cuyo resumen es que Cristo Jesús fue entregado por nuestras ofensas y levantado de nuevo para nuestra justificación. Dios se agradó en contestar nuestras necesidades más que nuestros pedidos. Nuestra necesidad, ¿cuál era? Salvación, justificación, perdón de nuestros pecados. La doctrina de los profetas y la de los apóstoles, los profetas antiguos, apóstoles Nuevo Testamento, concuerdan exactamente porque vienen del mismo Espíritu de Dios. El Evangelio es la administración del Espíritu. Su éxito depende de su operación y bendición.
Busquemos con diligencia las escrituras que contienen la doctrina de la salvación de manera inerrante, hermanos. Inerrante, y ahorita vamos a ver algo de eso. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos. El primer capítulo, lo que anunciaron los profetas, hermanos. Lo que anunciaron los profetas. En un segundo capítulo, los sufrimientos y las glorias de Cristo. Y en un tercer capítulo, su cumplimiento, hermanos. Su cumplimiento. Primer capítulo, lo que anunciaron los profetas. Vuelvo al verso 10, 11, parte A. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los del antiguo. Escudriñando, los del antiguo, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dejemos ahí. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El punto principal de este pasaje es que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre la doctrina de la salvación. Anunciaron a Cristo, anunciaron el Mesías. Y que ellos además lo hicieron diligentemente, indagando e investigando al respecto. Eso es más o menos lo que nos dice acá. Hermanos, miren. Los profetas del Antiguo profetizaron a Cristo, profetizaron la doctrina de la salvación, la gracia destinada a vosotros, como dice allí. Nos dice el comentarista bíblico, Pedro no da nombres, pero tiene en mente a todos los profetas del Antiguo Testamento, de Moisés a Malaquías. Moisés escribió Génesis, recuerden, de Moisés a Malaquías. Estos son los profetas a los cuales se refiere Lucas cuando registra la conversación de Jesús y los dos hombres que viajaban a Emaús. Ahí el Señor le dice en Lucas 24, a los que iban camino a Emaús, Cristo había resucitado, estaban tristes, perdón, Cristo había muerto, todavía no lo han visto resucitado, y estaban tristes porque el Señor había muerto. Y mire lo que el Señor le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dirigidos fueron ellos, los profetas, dirigidos por el Espíritu Santo. Estos profetas enseñaban la gracia que habría de venir, es decir, a Cristo. Abarca el misericordioso reinado de Dios en relación con la redención del hombre, hermano. Entonces voy a empezar a dar varios ejemplos de lo que dijeron los antiguos profetas sobre Cristo y sobre la salvación en esta primera parte. Hermanos, miren, Jacob profetizó, Abraham, Isaac, Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Profetizó en su lecho de muerte sobre el rey de los judíos. Eso está en Génesis. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregaron los pueblos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. En su cuarto oráculo, Balaam, miren, profetizó sobre la estrella real de la casa de Jacob. Eso está en Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Mira lo que dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Está hablando del reinado de Cristo. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Moisés, hermanos, profetizó a los israelitas sobre el gran profeta del pueblo en Deuteronomio 18:15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Estaba hablando, todos estos hablan de Cristo y lo relacionan como su propio Salvador. Cristo es Salvador de Génesis a Apocalipsis, desde Adán hasta que entre el último de los gentiles. Isaías profetizó sobre el rey que vendría del linaje de David. En Isaías 11, del 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cristo, Cristo, Cristo. Siempre están anunciando a Cristo los profetas. Ese era el tema de los profetas. El tema de los profetas no era Israel, como creen los dispensacionalistas. La Biblia no trata de Israel, la Biblia trata de Cristo. Ellos dicen que Israel es el reloj profético de Dios. No, hermanos.
Cristo es el anunciado. En Cristo gira en torno a todo, hermano. Sobre Cristo gira, toda la Biblia gira en torno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde el Génesis. Hay muchas citas, que simplemente traje algunas, hermano. Desde el principio allá en Génesis está diciendo, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Siempre lo estaban anunciando, siempre estaban anunciando al Salvador. Daniel, al interpretar el sueño de Nabucodonosor, profetizó sobre el reino invencible de Cristo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de Cristo, de Cristo. Hermanos, pero mire, ellos no solo anunciaron a Cristo, no solamente anunciaron la salvación, no solamente anunciaron la gracia destinada para vosotros, sino también profetizaron detalles sobre esa gracia destinada a nosotros. Pedro dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, hermanos. Dice el comentarista bíblico, los profetas recibían la revelación de Dios, aunque no siempre entendían lo que sus profecías significaban. Ya vamos a ver que habían cosas que ellos no comprendían realmente, pero profetizaban, hablaban. No obstante, indagaban diligentemente y con gran cuidado para determinar el significado de la palabra de Dios. Los profetas tomaban su tarea en serio, porque sus palabras tenían que ver con la salvación del hombre en Cristo Jesús. Deseaban saber todo lo posible, por consiguiente escudriñaban a qué persona y qué tiempo el Espíritu Santo se refería. Los profetas sabían que el Mesías vendría, pero no sabían cuándo aparecería o cuáles serían las circunstancias de su aparición. Por eso inquirieron acerca del quién, cuándo y cómo del advenimiento de Cristo o del Mesías. Los profetas recibieron la revelación de Dios acerca del advenimiento del Mesías, hermano. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Malaquías profetizó a alguien, es decir, refiriéndose a Juan el Bautista, que prepararía el camino del Mesías o del Hijo de Dios. Dice allá en Malaquías 3:1, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, hermano. Ahorita vamos en el último capítulo, todas las confirmaciones, o gran parte de las confirmaciones, hermano. Esto se confirma en los evangelios, si ustedes lo saben, cuando Juan el Bautista se presenta. Isaías, hermanos, profetizó acerca de su nacimiento de una virgen. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías también profetizó que este niño que nacería de una virgen, hermanos, sería el rey soberano y salvador de Israel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, hermano. Entonces nos muestra que vendría de una virgen, que Juan el Bautista prepararía el camino de él, vendría una virgen y que ese niño iba a ser el rey soberano y salvador, hermanos. Miqueas profetizó su lugar de nacimiento en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Profetizando de dónde iba a nacer el Mesías. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hermanos. Seguía anunciando, hermanos. Zacarías profetiza su entrada a Jerusalén en un asno. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermano, todas estas cosas cuando viene Cristo se cumplen. Dicen que hay más o menos unas 300 profecías cumplidas en Cristo, hermanos. Yo solamente le estoy trayendo 10, 11 por mucho, 12, no sé cuántas. Hermanos, Isaías, también, vayamos a Isaías 35, esta sí leámosla. Profetizó acerca de su ministerio. Y vamos a leer 2 de Isaías. Mire, entonces estaba Isaías 35, 4 al 6. Parte B del 4, voy a arrancar ahí. Hermano, mire, entonces lo que estoy mostrando es que profetizaron detalles, profetizaron cosas específicas. Y ellos sabían muchas cosas que no entendían. Por eso cuando viene Cristo, muchas de las cosas no las comprendían ellos. Pero estaban profetizados en la palabra. Estaban profetizadas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. He aquí la Virgen concebirá. Será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Él dijo hacer que los mudos hablaran, los sordos oyeran, los ciegos vieran y los cojos se enderezaran sus sendas, hermano. Juan el Bautista dice: haced sendas derechas, preparar el camino. No, eso no lo dice Juan, eso lo dice en el Evangelio. Isaías 61, vaya a Isaías 61. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dejemos ahí, hermanos. Hermanos, todos esos detalles eran profetizados desde el antiguo. Y todos esos detalles se cumplen en Cristo, hermano. Se empiezan a cumplir porque hay cosas que los profetas profetizaron que aún no se han cumplido. Ya vamos a ver, que tiene que ver básicamente con la segunda venida de Cristo. Hermanos, en el capítulo 2, los profetas también profetizaron sobre los sufrimientos y las glorias de Cristo. Eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 2, vamos a especificar un poquito más allí. Hermanos, pero todas estas profecías, todos esos detalles que ellos vieron, todo ese anuncio de la salvación, hermano, fue dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Dice, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Al profetizar, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos, estos profetas. Hermanos, Pedro dice que fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pedro indica que Cristo ya existía, hermanos, antes de venir a morar entre los hombres. Cristo no apareció cuando dice allá cuando nació de la Virgen, hermano. Cristo ya estaba, hermanos, ya estaba. Por medio de su Espíritu, Cristo dirigió a los profetas y de ese modo inspiró sus escritos. El Espíritu les revelaba por medio de predicciones qué era lo que el Cristo tendría que sufrir. Nótese que en este pasaje Pedro enseña sin lugar a dudas la preexistencia de Cristo. Eso es clarísimo acá. Al escribir, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Cristo, hermanos, hizo estas predicciones siglos antes de su cumplimiento. Siglos antes. El Espíritu de Cristo revela estas predicciones a los profetas del Antiguo Testamento del Antiguo Testamento. Y en este pasaje, Pedro está enseñando claramente, hermano, también la doctrina de la inspiración verbal. O sea, que fue toda la Escritura es inspirada por Dios, hermano. Toda la Escritura, hermanos.
Toda la escritura. Ustedes saben, hermano, que la teología liberal dice, listo, la Biblia contiene palabra de Dios. Contiene. ¿Qué quiere decir eso? Que unas cosas son verdad y otras cosas no son verdad. Entonces, hermano, ¿qué diferencia hay eso con un libro de historia? El libro de historia también tiene cosas verdaderas como cosas que puede que no sean tan verdaderas. Es un libro de psicología, hermanos. Y también existe la neortodoxia, que esos no son tan herejes, pero son herejes, que llegan a decir que llega a ser palabra de Dios. Es decir, solamente para el creyente es palabra de Dios. No. Por esa palabra será juzgado los vivos y los muertos, hermanos. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. No contiene palabra de Dios, no llega a ser palabra de Dios, es palabra de Dios. Amén. Hermanos, los profetas no hablaron de su propia imaginación ni en su nombre. Ellos hablaron en nombre de Dios. Los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Anunciaron a Cristo, hermanos. Lo que dijeron es palabra infalible de Dios vivo, hermanos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermano. Si nosotros dudamos de las Escrituras, hermano, por ahí entra cualquier viento de doctrina, hermanos. Sus profetas son inerrantes. Sus profecías, son inerrantes. Los profetas no eran inerrantes, pero lo que dijeron en nombre de Dios sí era inerrante. ¿Sí me entiende, hermanos? Eso es como si yo me paro hoy acá a predicar en el Espíritu, realmente en el Espíritu, y el Señor me usa. Hay momentos que puede que no me use y diga cosas que no son, me puedo equivocar, pero hay momentos en los que usa, hermanos, y uno está hablando en el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es absolutamente bíblico. Los profetas, cuando hablaron esas palabras, aunque ellos eran errantes, aunque ellos eran falibles, aunque ellos eran débiles, aunque ellos eran torpes, hermano, cuando hablaron en nombre de Dios, fueron infalibles, hermano, totalmente. Estas profecías, por tanto, no fallan, se cumplen, porque Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Mire lo que dice 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Seguramente la conocen. También tenemos la palabra profética más segura, hermanos, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Mire, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, hermanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que noche de profecías, o sea, eso va contra las Escrituras, porque no fue traída por voluntad humana. No es cuando yo quiera, hermanos, en ese sentido, cuando están anunciando las cosas por venir, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a entrar a un segundo capítulo que también tiene que ver con lo que anunciaron los profetas, pero lo quise dejar aparte, que tiene que ver con los sufrimientos y las glorias de Cristo, hermano. Los sufrimientos, aquí solamente hablamos de lo que anunciaron, que iba a venir, que iban a hacerle una virgen, que era Juan el Bautista, iba a preparar el camino, bueno, etcétera, etcétera. Su ministerio en general, pero aquí quiero enfatizar en los sufrimientos y las glorias de Cristo, hermano. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu Santo predijo también los sufrimientos y las glorias de Cristo. Lo hizo por medio de los profetas. Pero lo que nos está diciendo acá es que esos sufrimientos traerían gloria. Esos sufrimientos, esa corona esa cruz traería una corona, hermanos. Hermanos, los sufrimientos de Cristo. El salmista, muchos salmistas en los salmos y los profetas revelan lo que tendría que padecer el Mesías. Pedro escribe el término sufrimientos en plural, dice sufrimientos plural, para enfatizar la magnitud y variedad del dolor y de la pena que Jesús tuvo que soportar, hermanos. Por ejemplo, en el Salmo 22, del 6 al 8, se profetiza partes de las angustias que iba a padecer el Mesías, Cristo. Dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo,
Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso sucedió, hermano. Eso sucedió allá en la cruz, hermano. Le decían: sálvese, si usted es el rey de los judíos, sálvese, sálvese. Salvó a otros, pero no se puede salvar él mismo. Ay, hermanos, sé que esta la hemos leído mucho, hermano, Isaías 53, pero es la que muestra la más completa y detallada profecía de los padecimientos de Cristo, hermanos. Dice, desde el verso 3 voy a leer: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hermano, muéstreme a alguien en la historia que describan estas cosas así como las describe, hermano. No existe, hermano. No existe. No existe, hermano. O bueno, sí existe. Y vino hace 2000 años, más o menos, hermano. Jesucristo, hermano. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermanos, mas tenga vida eterna, hermanos. Se cumplió en Cristo. Hermanos, sobre él recayó todos nuestros pecados, sobre él recayó todas nuestras rebeliones, sobre él recayó nuestras rebeliones. Él pagó nuestros pecados, él fue entregado por nosotros. Pero, hermano, sobre todo, lo último que acabo de leer, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Soportó la ira del Dios vivo, hermano, la ira de Dios Padre, por nosotros, por su pueblo, no por toda la humanidad, por sus ovejas, por su pueblo, por su iglesia, por su esposa, por su novia, por muchos, no por todos, hermanos. Lo hizo por nosotros, hermanos. Hermanos, todas estas sufrimientos, y hay más, hermanos, muestran las glorias de Cristo, muestran las glorias del Salvador. Pedro contrasta los sufrimientos de Jesús con las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, así es con nosotros también. Aún un poquito más, dice, y el que ha de venir vendrá. Está hablando de padecimientos, de pruebas, de tribulaciones, hermano. Es bueno, hermano, el camino es estrecho, la puerta es angosta. Pero, hermano, como hemos dicho en otras ocasiones, no puede haber corona sin cruz, hermano. Nosotros seguimos las pisadas de Cristo, hermanos. Hermano, las glorias también lo habla en plural. ¿A qué se refieren esas glorias? Pues a todo lo que implicaba las glorias de sus sufrimientos, las glorias de su muerte, las glorias de su resurrección, las glorias de la ascensión al cielo, y sobre todo también la gloria de su regreso, hermano. Mire, hermano, la gloria de sus sufrimientos, Isaías profetiza la exaltación de Cristo como recompensa a sus sufrimientos. Devuélvase ahí a Isaías 52, del 13 al 15. O sea, si uno realmente, la profecía de Isaías 53 empieza en Isaías 52. Si usted la mira, mira, estos son los últimos versículos de Isaías 52. Mire lo que dice.
he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, hermanos, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, hermanos. Así va a pasar, hermano. Así va a pasar. Entonces esas glorias de sus sufrimientos apuntan a unas glorias futuras también, hermanos. Pero también la gloria de su muerte, hermanos. No solamente de los sufrimientos, de las angustias, de que fue despreciado y desechado por los hombres, sino la gloria de la muerte en sí misma, hermanos, de Cristo. Isaías profetiza el fruto de la aflicción de Cristo después de padecer en la cruz. Está al final de Isaías 53, en la parte 10b al 12. Dice, describe todo lo que leímos hace un momento, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experiencia, bueno, todo eso. Y concluye, verso 10b, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, está hablando de la muerte de Cristo, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces sufrió, murió, hermano, pero eso implica una gloria, porque aquí dice que verá linaje, será prosperado, verá el fruto de la aflicción de su alma, justificará a mi siervo justo a muchos, hermanos. Cumple la obra, cumple el propósito para el cual vino. Mira, donde Cristo hubiera derramado su sangre por toda la humanidad, hermanos, realmente no se cumplirían estas palabras. Realmente no se cumplirían estas palabras, hermanos, porque con su sangre no fue derramada en vano. Su muerte no fue en vano. Su muerte fue absolutamente perfecta, hermano. Salvó, cumplió el propósito para el cual dijo que iba a venir: salvar a su pueblo. Hermanos, pero también está la gloria de su resurrección. David y Oseas profetizan la victoria de Cristo sobre la muerte. Profetizan la resurrección de Cristo. David profetiza en el Salmo 16. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Escúcheme acá. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, hermanos. Estaba profetizando David en sus palabras. Eran tipo de Cristo, profecías que se cumplían únicamente en Cristo. Después ahorita vamos a explicarlo en Hechos 2, cómo Pedro explica esa profecía precisamente. Oseas confirma esta gran verdad, es decir, de la resurrección. Venid, dice Oseas 6, 1 al 2, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. Pongan mucha atención. Y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hermano, está hablando de la gloria de la resurrección de Cristo, porque a través de eso es las primicias de la resurrección general, hermanos. Ay, hermanos. Pero, hermanos, también es la gloria de su ascensión. Cristo muere, resucita, pero Él tenía que subir al cielo, hermano. Y eso también es profetizado en las Escrituras. Lo vemos esta profecía en el Salmo 110 de David, hermanos, dando parte de victoria a su Padre Cristo el Mesías, sentándose a su diestra y reinando hasta el fin, cuando todos sus enemigos sean derrotados.
Dice el Salmo 10, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Viene implícita la ascensión ahí, porque él dice que cuando iba a morir se iba a ir a su Padre, hermanos. Sube a su Padre, asciende allá. ¿Y dónde se coloca? A la diestra del Padre, hermanos. Ay, hermanos, pero no solo eso, la gloria de su segunda venida también es anunciada. Hermanos, aunque ellos, escúcheme bien, los profetas no entendían muy bien la segunda venida. Usted cuando lee tal vez a Isaías, alguno de los profetas, ellos como que pareciera que mezclaran entre primera y segunda venida y son eso, pero está hablando, en muchas citas se ve claramente que habla de la segunda venida de Cristo. Aunque no entendían muy bien, ellos apuntaron a su retorno en juicio y en victoria. Mire, hermanos, Isaías 63, del 3 al 6. Si quiere, búsquelo. Nos muestra que Cristo vendrá en temible juicio, en justicia victoriosa, hermanos. Y aquí claramente no está hablando de la primera venida, está hablando de la segunda venida. Cristo en la primera venida vino como un cordero, hermanos. En la segunda venida, como decía alguien, vendrá como el león de la tribu de Judá. Mira, hermanos, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Hermanos, eso se cumple en la segunda venida. Apocalipsis habla del lagar de la ira de Dios, hermanos. Hermano, la Biblia es inerrante, la Biblia no se equivoca, la Biblia no falla, hermanos. Es la palabra infalible de Dios. Amén. Hermanos, Zacarías también vio el día de Jehová, ese gran día. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. No está hablando de la primera venida, está hablando de ese gran día. Lo llaman también muchas veces el día del Señor. El día del Señor vendrá, el día de Jehová, aquel día. Ay, hermanos, Isaías 40:10 dice, Jehová es Señor y vendrá con poder, su brazo señoreará, su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro, hermanos. Hermanos, todo esto se cumple en Cristo, todo absolutamente se cumple en Cristo, hermanos. Pero yo les he hecho algunas referencias de cumplimientos, pero quiero ya especificar un poco más esos cumplimientos y qué implica para usted y a mí, hermanos, todos esos cumplimientos. Capítulo 3, hermano, capítulo 3. Verso 2, hermano. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Está escribiendo Pedro. Está diciendo, mire, que no fue para ellos finalmente todas estas revelaciones, porque ellos murieron, no las iban a ver, sino para nosotros, dice Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales, escúchenme bien, hermanos, anhelan mirar los ángeles, hermanos. Pedro les ha recordado lo que enseñaron los profetas del Antiguo, y esto se cumple cuando Cristo viene, o se empieza a cumplir cuando Cristo viene. Mire, hermanos, los profetas, los apóstoles en ese momento, Pedro y todos los que estaban en ese momento, vieron lo anunciado por los profetas. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento servían a generaciones futuras. Su ministerio era principalmente para las generaciones que venían. Lo dicho por ellos se cumplió. Ellos, entonces, hoy, los que estaban allá, en ese momento, cuando Cristo resucitó, la iglesia del Nuevo Testamento, vieron que Cristo vino al mundo. Vieron que nació en Belén. Vieron que entró en un asno a Jerusalén.
Vieron que Juan el Bautista lo reconoció como el Cordero de Dios, como el Mesías. Lo vieron anunciando la doctrina de la salvación. Lo vieron siendo despreciado y desechado por los hombres, muerto, crucificado, ascendiendo al cielo y sobre todo, hermanos, resucitando al tercer día de entre los muertos. Y también ellos y nosotros lo veremos volver a ver. Lo veremos volver por segunda vez en gloria y en juicio, hermanos. Entonces quiero que veamos algunos de esos cumplimientos, hermanos. No todos. No me da el tiempo para explicar todos eso, pero más o menos algunos. Lucas 4 del 17 al 21, hermanos. Vamos a leerlo. Acompáñenme, perdón. El Señor confirma, hermanos, allí, en el templo, en un día de reposo, un sábado, al tomar el rollo, que Él es el anunciado por el profeta Isaías, hermano. Entonces Él ahí especifica esa profecía que leímos hace un momento de Isaías 61 del 1 al 3. Lucas 4 del 17 al 21. Mire lo que pasa. Y se le dio el libro del profeta Isaías, a quien, a Cristo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Está citando Isaías 61, del 1 al 3. La leímos hace un momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, escúcheme bien, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, hermanos. El mismo Hijo de Dios les está diciendo eso. Hoy se cumple esa escritura, porque yo ya vine a predicar libertad a los cautivos, hermano. A que los ciegos vean, a que los cojos caminen, a que los mudos empiecen a hablar, a que los sordos oigan. Ay, hermanos. Juan el Bautista, entonces, confirmando lo dicho por Malaquías 3:1 que vimos hace un momento, lo reconoce como el Mesías anunciado, quien traería la salvación. Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, hermano. Muchos testigos, hermano. Esto no fue... Muchos testigos confirmaban la veracidad de las profecías del Mesías y de Cristo. El centurión, hermano, al ver a Cristo sufrir, padecer, expirar su último aliento y morir en la cruz, exclama: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ay, hermanos, los discípulos, al ver que había resucitado, entendieron y creyeron lo que decían las escrituras de él. Juan 20 del 8 al 9 dice: entonces entró, mire, ya después de que había resucitado, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y ven que muchas cosas no las entendían, hermanos. No sabemos, claro, tal vez los profetas profetizaban, pero no entendían, hermanos. No entendían, hermano, muchas de las cosas. Tenía que venir Cristo aquí para explicarles, y después el Espíritu Santo de Dios guiarlos a toda verdad, hermanos. Ay, hermanos, mire, váyase a Hechos 2 del 25 al 32, que es cuando Pedro explica la cita de David que leímos hace un momento. La de David. No, Hechos 2 del 25 al 32. Hechos 2 del 25 al 32. En Pentecostés, recuerden, viene el Espíritu Santo de Dios. Pedro cita el Salmo de David que leímos hace un momento, el Salmo 16 del 8 al 11, para confirmar la resurrección de Cristo. Hechos 2, 25 al 32. Mire lo que dice. Porque alguien puede decir: no, es que ese era David el que hablaba. Claro, hablaba David, pero hablaba profetizando lo que iba a padecer, lo que iba a hacer Cristo. Dice, porque está hablando Pedro, cita ese salmo y explica:
Porque David dice de él, no dice de él mismo, dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Están citando literalmente el Salmo 16. Me llenarás de gozo con tu presencia. Fin de la cita allí. Verso 29 sigue diciendo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David también era profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, hermano. No se lo inventaron, no fue los 11 que estaban con él, o los 11, porque ya Judas había muerto. No fueron ellos, hermanos. No fueron solo ellos. 500 testigos confirman la resurrección de Cristo, hermanos. 500 testigos en ese momento. Hermanos, y Cristo no vio corrupción, porque Cristo venció la muerte, hermanos. Cristo fue sin pecado, aunque cargó los pecados, fue sin pecado, no vio corrupción, se levantó entre los muertos, hermanos. Eso está confirmado. No solo lo confirmaron los 500, hay otros escritores que muestran, testifican que vino un judío que nació en Belén, que estuvo allá, que creció, hijo de José, hijo de María, hermanos, que tenía unos seguidores, que murió bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día, hermanos. Ay, hermanos, mire, por eso Jonás, dentro del gran pez, también es tipo de la resurrección, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás no entendía lo que estaba pasando, seguramente no tenía ni idea que eso representaba y apuntaba a Cristo. Ay, hermanos, pero hermanos, también la ascensión resucita, pero ¿qué tiene que hacer? Subir a la diestra del Padre. Mire, ahí en Hechos 2 del 33 al 35, seguido el que acabamos de leer, Pedro cita el Salmo de David, el del 110 que leímos también en el primer capítulo, para confirmar la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. O sea, porque es que resucita, pero él tenía que subir al Padre, hermano, y sentarse a la diestra. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, dice. David no fue el que subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, allí subió después de resucitar, hermanos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermanos, todas estas cosas se empiezan a confirmar. Todas estas cosas, Señor, hermanos, se empiezan a confirmar, se cumplen. Y el Señor, mire, ¿qué más sigue pasando, hermanos? En Lucas 24, del 25 al 27. El Señor le dice a unos discípulos lo que decían las Escrituras y las glorias cumplidas en él. Es decir, recuerden los del camino de Maús, leímos algo de eso ahorita, pero recuerde allá, se las voy a leer la cita más completa, del verso 25 al 27, Lucas 24, 25 al 27. Entonces ellos estaban tristes, porque su líder en ese momento había muerto. Entonces dijeron: no, pues esto como que no era lo que esperábamos. Se empezaron a desanimar. Pero entonces mire lo que les dice el Señor, mire cómo los reprende. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Dice: oiga, pero ustedes conocen la ley, hermano, conocen el Antiguo Testamento. ¿No era necesario que eso pasara?
y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía el hermano. Entonces, ¿qué declaraba en las escrituras? Los padecimientos de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, hermanos, y aún la segunda venida de Cristo, hermanos. Ay, hermanos, Pedro también cita Deuteronomio 18:15, la que dice: profeta les levantaré de medio del pueblo, para ratificar que definitivamente Cristo fue el anunciado por los profetas. Lo dice en Hechos 3:24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Viene citando eso, viene explicando Deuteronomio 18:15. Y dice: mire, es el Cristo, Él es. Todos los profetas han anunciado eso. Ay, hermanos. Y no solo ellos lo anunciaron, no solamente los apóstoles lo anunciaron, es a quien nosotros, hermanos, debemos seguir anunciando. A nosotros también, hermanos. Mire, dice: administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio. Apliquémoslo a nosotros, hermanos. Nos dijeron lo que anunciaron los profetas de Cristo, se supone, cuando nos predicaron, hermano. Y lo creímos por medio de la fe, hermano, por pura gracia. Los destinatarios que vivían en el Asia Menor, lo que es Turquía hoy, oyeron el Evangelio predicado por misioneros que habían llegado a su territorio. El mensaje de los profetas del antiguo acerca de la vida, muerte y resurrección no era para beneficio propio. Sus profecías siguen constituyendo un ministerio a la iglesia de la era neotestamentaria, es decir, nosotros, hermanos, nosotros. Pedro enfatiza la palabra ahora. Se refiere al evangelio que se está predicando en su tiempo y aún hoy, hermanos, se sigue predicando. Enlaza el mensaje del Antiguo Testamento con el mensaje del Nuevo Testamento y enseña implícitamente la unidad de las Escrituras. Pedro mira las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Él confirma que Jesús ha cumplido estas profecías. Todo el Evangelio del Nuevo Testamento se apoya en el testimonio del Espíritu que fue dado en el Antiguo Testamento por los profetas. Cancele ese dicho testimonio, hermanos, iglesia, y se quitará el fundamento del Evangelio de Cristo. Quítese la ley, hermano, quítese allá eso, hermanos. Y se quita todo. Dice que fue sobre el fundamento de ¿qué? De los profetas y de los apóstoles, hermano. Así, hermano, estamos cimentados nosotros. No podemos quitar ni el antiguo ni el nuevo. O sea, los dos, hermano, hay una unidad perfecta. Ay, hermanos, fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice: por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos fueron guiados. El Espíritu Santo inspiró a los profetas del antiguo, pero desde el día de Pentecostés también Él descendió desde el cielo para guiar y dirigir a los que proclaman el Evangelio, es decir, a usted y a mí, hermanos. Porque esa es una profecía ya en Hechos 2, hermanos, se cumple. Dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Las mujeres, los niños, los ancianos profetizarán. Hermanos, el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles y a sus ayudantes y les impartió su poder divino para que su mensaje no fuese palabra de hombre, sino palabra de Dios. Pero eso también aplica para nosotros. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 2:13, hermanos. Esto nos aplica, hermano, a todos nosotros. Predíquesela en este momento. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Usted es un creyente, hermanos. Entonces esto le aplica para usted. Hermanos, nosotros también somos guiados por el Espíritu Santo, dicen las Escrituras. Tenemos al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo.
Anunciamos las mismas palabras de Dios entonces, lo que el Espíritu Santo dijo. Anunciemos el mensaje de los profetas, el Evangelio de Cristo, el anunciado por los profetas. Él dijo que vendría, hermanos, vino, yo lo he dicho en otras ocasiones. Él dijo que moriría, Él murió. Él dijo que resucitaría, resucitó. Él dijo que volvería, hermano, volverá. No hay duda, su palabra es inerrante, hermanos. Y volverá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Ay, por eso ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Recordemos, hermanos, y anunciemos lo que pasó en los días de Noé, tipo de la segunda venida de Cristo en juicio, y temblemos, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Solo 8 se libraron. Temblemos, hermanos, temblemos, porque como en los días de Noé será la segunda venida de Cristo. Y si estamos en tiempos de la segunda venida de Cristo, va a ser como en los días de Noé. Solo 8 se salvaron. Son pocos los que se salvan. Temblemos, hermano. Hermano, y temblemos, pero también entendamos que es un privilegio único, hermano, si estamos dentro de ese remanente y dentro de esa manada pequeña. Hermano, es un privilegio único. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermano. Los ángeles rodean el trono de Dios. Escúcheme bien, hermano. Son sus mensajeros enviados para ayudar al heredero de la salvación. Dice Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Ellos reúnen a los elegidos en el día del juicio, dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sin embargo, hermano, todo esto lo hacen los ángeles. Sin embargo, su conocimiento de la salvación del hombre es incompleto, hermanos. Anhelan, ellos dicen, anhelan contemplar, mirar el misterio de la salvación. Mirar, la palabra que utiliza ahí en griego es observar con cuello extendido. Es como que quieren mirar, quieren entender. Hermanos, los ángeles, dicen las escrituras, aprenderán las cosas de la salvación por intermedio de usted y de mí, hermanos, por intermedio de la iglesia. Lo dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hermano. Hombre, qué gran privilegio tenemos nosotros, hermano. Qué gran privilegio. Nosotros les enseñamos a los ángeles, está diciendo acá, el misterio de la salvación. Le estamos enseñando sin saberlo, seguramente sin entender muchas cosas, pero nosotros les estamos enseñando, hermano. Ellos aún anhelan mirar eso, allá con cuello erigido, quieren entender. Son administradores de Dios, pero no tienen completamente claro todo este misterio. Grande es este misterio, dice Efesios 5, pues yo digo de Cristo y la iglesia, hermanos. Hermanos, muchos quisieron ver lo que nosotros estamos viendo. Muchos, aún los ángeles del cielo, hermano, como nosotros lo vemos. Aún los profetas que anunciaron a Cristo quisieron ver estas cosas, hermano. El Señor les dijo a sus discípulos al empezar a explicar las parábolas que eran bienaventurados de ver el cumplimiento de lo dicho por los profetas. Cosas que a ellos no se les dio el privilegio de ver. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, hermano. Los discípulos, aún los discípulos a los que Cristo les estaba hablando en ese momento, no habían visto la resurrección. Nosotros ya somos testigos de ella. Ya la vimos, hermano. Ay, hermano. Iglesia, hermano, yo le quiero hacer un llamado. Si usted no cree este mensaje, tiemble, verdaderamente tiemble. Si usted no se quiere arrepentir y entregarse por completo a Cristo,
tiemble, tiemble. Si usted es un tibio que ama el mundo, tiemble. El Señor vendrá, Él lo prometió. El anunciado por los profetas no miente, hermanos. Él volverá, todo ojo lo verá. Las naciones lamentarán no haberle creído, no haberse entregado a Él. Él volverá, no hay duda, en llama de fuego y con Él su pago. Cuando se manifieste el Señor de Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no conocieron, inconversos, impíos, pero dicen ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí incluye gente de la iglesia visible que es rebelde y que no cree verdaderamente el evangelio de Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 10, hermano. Ay, hermanos, quien no crea en Cristo, quien no crea en este mensaje, quien dude de las Escrituras, que esté divagando siempre, llevado por todo viento de doctrina, con tal de no seguir verdaderamente al Señor, aquellos que oyen la palabra y la niegan, aquellos impíos que le hemos predicado, su familia, sus familiares, todos que niegan el evangelio, aquella iglesia moderna que no se somete al señorío de Cristo, porque ahí están incluidos los que no conocieron ni obedecen. Aquella reforma moderna, el neocalvinismo con sus mentiras, con su mundo, todos ellos, y usted si está sentado allí, que no obedece verdaderamente el evangelio de Cristo, pues sepa que vendrá en aquel día y sufrirá pena de eterna perdición. La ira de Dios que cayó sobre el Hijo amado caerá sobre su vida si usted no se arrepiente. Debe ir a Cristo, hay esperanza, hermanos, siempre decimos lo mismo. Vaya a Cristo, arrodíllese delante de Él y verdaderamente entréguele su vida. Oh Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como decía el hijo pródigo, he pecado, necesito ser salvado, necesito ser rescatado, te entrego todos mis pecados, te los entrego verdaderamente, no solamente para que me perdones, sino para que me libres de esa condenación, de ese yugo de esclavitud que es el pecado. Y Él dice que Él no desprecia jamás un corazón que va así, arrodillado, humillado delante de Él, porque aborrece lo que hizo que Cristo fuera clavado en la cruz. Lo aborrece con odio eterno, lo aborrece, y cuando cae quiere, mejor dicho, ser librado de eso verdaderamente, no justificarlo de ningún modo. Ay, hermanos, ¿creemos lo anunciado por los profetas? ¿Realmente es así? Hermanos, concluyamos. Iglesia, Cristo es el anunciado por los profetas, no hay duda, hermanos. Digan lo que digan los judíos, digan lo que digan todo el mundo, digan lo que digan, no hay duda, hermano. Ellos profetizaron al Salvador y su doctrina. Jacob profetizó en su lecho de muerte sobre el rey de los judíos. En su cuarto oráculo, Balaam profetizó sobre la estrella real de la casa de Jacob. Moisés profetizó a los israelitas sobre el gran profeta del pueblo. Isaías profetizó sobre el rey que vendría del linaje de David. Daniel, al interpretar el sueño de Nabucodonosor, profetizó sobre el reino invencible de Cristo. Ellos profetizaron sus detalles, indagaron diligentemente. Malaquías profetizó a alguien, Juan el Bautista, que prepararía el camino del Salvador. Isaías profetizó acerca de su nacimiento de una virgen. Isaías también profetizó que ese niño sería el rey soberano y salvador. Miqueas profetizó su lugar de nacimiento. Zacarías profetizó la entrada del Señor en Jerusalén. Isaías también profetizó acerca de su ministerio. Zacarías profetizó la entrada del Señor en Jerusalén. Los profetas, hablaron dirigidos por el Espíritu Santo, eran llenos de Él. El Espíritu Santo, por medio de ellos, predijo también los sufrimientos y las glorias de Cristo. Los profetas en los salmos se profetizaron lo que tendría que padecer el Mesías, sus angustias. Isaías muestra la más completa y detallada profecía de los padecimientos de Cristo. Pedro
En esta cita que vimos hoy, también contrasta estos sufrimientos con las glorias que vendrían tras ellos. La gloria de sus sufrimientos, Isaías profetiza la exaltación de Cristo como recompensa a sus sufrimientos. La gloria de su muerte, Isaías profetiza el fruto de la aflicción de Cristo después de padecer en la cruz. La gloria de su resurrección, David y Oseas profetizan la victoria de Cristo sobre la muerte. La gloria de su ascensión, David la profetiza en el Salmo 110, y aunque no entendían del todo los profetas, profetizaron también la gloria de su segunda venida, su retorno en juicio y victoria, hermanos, que vendrá en temible juicio y en justicia victoriosa, hermanos. Esto, hermanos, iglesia, se cumple mayormente cuando Cristo viene, lo vimos hoy. El Señor confirma en el templo al tomar el rollo que Él es el anunciado por el profeta Isaías. Juan el Bautista confirma lo dicho por Malaquías al reconocerlo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El centurión, al ver a Cristo sufrir, padecer, expirar su último aliento y morir en la cruz, lo reconoce como el Hijo de Dios. Pedro cita el Salmo de David para confirmar la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Los discípulos, al ver que había resucitado, entendieron y creyeron lo que decían las Escrituras de Él. En Pentecostés, Pedro cita otro salmo para confirmar la resurrección de Cristo. Entendemos hoy, hermanos, que Jonás dentro del gran pez era tipo de la resurrección. El Señor les explica a unos discípulos lo que Él decía en las Escrituras y las glorias cumplidas en Él. Pedro cita Deuteronomio 18:15, profeta les levantaré para ratificar que definitivamente Cristo fue el anunciado por todos los profetas, hermano. Ay, hermanos, iglesia, hermanos míos, a nosotros también nos dijeron lo que anunciaron los profetas de Cristo al predicarnos el Evangelio, y lo creímos por la fe. Como ellos, somos guiados por el Espíritu Santo enviado del cielo. Anunciemos las mismas palabras de Dios, lo que dijo el Espíritu Santo. Anunciemos ese mensaje de los profetas. Anunciemos el Evangelio de Cristo, el anunciado por los profetas. Tenemos un privilegio único, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muchos quisieron ver lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Aún los ángeles del cielo, aún los profetas que anunciaron a Cristo. Si no cree este mensaje, como le decía al final, tiemble. Si no se quiere arrepentir y entregarse al señorío de Cristo por completo, tiemble. Si usted es un tibio que ama al mundo, tiemble. El Señor vendrá, Él lo prometió, el anunciado por los profetas no miente, hermanos. Él volverá, todo ojo lo verá. Las naciones lamentarán no haberle creído, no haberse entregado a Él. Él volverá, no hay duda, en llama de fuego y con Él su pago, hermanos. Hermanos, lo que dijeron los profetas se cumplió y se seguirá cumpliendo, hermanos. Amén. Cristo vino, padeció, murió, resucitó, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos con poder, gloria, juicio y victoria, hermanos. Anunciemos este mensaje, anunciemos a Cristo, hermanos, el anunciado por los profetas, hermanos. Hermanos, mire, las Escrituras, hermanos, nos muestran a Cristo verdaderamente. Vayamos a Él, hermano. Solo Él, en Él hay salvación verdaderamente. No divaguemos más entre dos caminos. Entreguémonos por completo a Él. Padezcamos por Cristo. Suframos, es un honor hacerlo por Él, hermanos. No busquemos esquivar esto, hermano. Entreguémonos a Cristo. Él padeció, hermano, padeció por todos nosotros. Se entregó verdaderamente por nosotros. Se clavó en el madero, hermano, soportando todo el furor de la ira de Dios, hermano, para que nosotros, hermano, tuviéramos vida eterna en su nombre. Solo en Él hay salvación, hermano. Yo sé que ustedes lo saben, hermano, pero mi deseo por medio de este mensaje, hermano, es que usted lo aplique en su corazón, lo lleve acá, hermano, y viva para Él, hermanos. Eso es lo que debemos hacer, verdaderamente. Que sigamos aquel anunciado por los profetas, hermano. Que el Señor nos ayude, nos guíe y nos dirija
porque en un día nos encontraremos y lo veremos cara a cara, con poder y con gran gloria, hermano. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificar a Cristo, al Rey de los judíos, al linaje de David, la estrella de Jacob. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pido. Perdónanos, Señor, cuando no lo hacemos. Ay, Señor, tú fuiste anunciado, Señor. Este libro trata de ti. Este libro habla de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a glorificar al Redentor. Ayúdanos a vivir para Él. Quita de nosotros cualquier excusa y justificación para servirte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Aplica esta palabra a cada corazón de las que estamos hoy acá. Si hay personas que no se han entregado a Cristo, Señor, sálvalos, sálvalos, por favor. Te lo pedimos, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.